Antes de comenzarlo, haremos lo primero. Definamos, ya que el 20 del siguiente mes es su segundo parcial y la entrega de este proyecto es el 8, ¿no? Y por lo que ya hablé con el ingeniero, faltan otras 3 tareas más, posiblemente, posiblemente, eso todavía no está fijo, pero que van a hacer una tarea de muro y van a hacer una tarea de cabezal. Se cambió un poquito esto del anterior semestre porque usualmente en el proyecto que ustedes hacían, este proyecto, tenían que hacer igual el diseño del cabezal, pero el ingeniero lo quitó y lo quiso hacer aparte, ¿no? Entonces ya hay un cambio, o van a tener 2 o 3 tareas más. Eso aún no está definido todavía. O incluso solo tal vez una tarea o más, dependiendo del tiempo que nos da. Entonces, lo que yo quería hacer es definir más o menos cómo va a ser nuestras clases. Jueves ya se me hace muy complicado dar clases. Por ejemplo, probablemente entonces los sábados vaya a dar el 6 y el 13 antes de su examen, el 20. El 6 va a ser solo muro y tal vez probablemente resolver el ejercicio que les vaya a dar el ingeniero. Y el 13 el cabezal, porque están avanzando muro, ¿no? Después va a ser el cabezal. O salvo que ya avanzó el cabezal, pero cosa que no creo porque he visto su último tarea, perdón, su última clase de ingeniero, todavía no ha avanzado el cabezal como tal. Entonces, eso sería muro, cabezal y su parcial. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer nuestro cronograma de cómo vamos a avanzar clases estas 2 semanas, que serían sus últimas 2 semanas. Ahora, el tema de cómo más o menos hacer las calificaciones, usualmente la mitad de los trabajos que ustedes han presentado es la mitad de su nota y su examen es la otra mitad. En- hacer su defensa sobre el programa utilizado, digamos. Usualmente es el FP Peers. Pero como les digo, es muy poca gente que va hasta instancia. Inclusive no hay gente que va a instancia. Saben salvar la materia en, en final. Suelen ir 5, suelen ir 4. Así que presenten sus tareas nomás. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquí de otros semestres? Es que ya no hay mucho tolerancia en la entrega de sus tareas. El tema de la PA y el SHAF, yo los vengo recordando de hace un mes atrás. Si les falta, súbanlo. Es que no han juntado, súbanlo. Y bueno, tengo la sorpresa de que yo cada vez reviso si es que a los que les falta ya han subido y resulta que no. Entonces dijimos que ya, al menos para que sientan un poco de miedo, pongamos una fecha límite y el fecha límite era hasta el jueves. Los que están atentos al grupo ya vieron, ¿no? Jueves que sea la fecha límite para la entrega de su APAI o su SHAF. De la tarea del Geo 5 no hay problema. Sabíamos que no podían la versión demo, no les podía, no nos ayudaban ni siquiera a tomar capturas o guardar. No hay un tipo de lío. Es más, para mí, la tarea 14 es la mejor presentada hasta ahora, porque vieron el tema de cómo validar sus datos y cómo, digamos, ustedes tienen que validar que ustedes lo hicieron. Se grabaron, hicieron videos, eh, uno inclusive puso su foto al lado de todas las presentaciones, foto, su carnet, para decir, sí, yo lo hice. Y estaba tan detallados sus informes, porque al final de cuentas, más allá de que ustedes no aplicaron bien el programa o aplicaron bien, que ustedes me den un informe que esté bien resumido y a sus propias palabras, que describan lo que han hecho,
Eso técnicamente les salva su tarea. Pero a una buena parte de lo que hacen es agarrar, tomar capturas y entregan. O sea, yo leo el resultado mirando sus gráficas, cosa que no debería ser así. El resultado debería ser junto a su reporte o junto a un resumen para que directamente se haga la comparación. Otra cosa que hizo esta tarea 14 es que para los que hay un montón de tareas copias. Y gracias a esta tarea 14, bueno, los que eran copiones tenían que esforzarse un poquito más. Ya no era simplemente agarrar la barra de herramientas y copiarlo en las otras capturas, sino debían ya esforzarse más o menos cómo hacer correr su programa, ¿no? Ahora es otro tema aparte, chicos. Lo que el ingeniero me comentó a mí, las personas que han copiado y la persona que se hizo copiar tienen cero en su tarea. Es cero. Eh, ya al comienzo del semestre, cuando veo las irregularidades, yo les coloco en sus comentarios privados. Esto es así. Y bueno, tienen la oportunidad de responderme y decir, bueno, lo puedo volver a presentar. Ahora, ese tema de que podían volver a presentar, no sé si se va a aplicar igual este semestre. Como les digo, este semestre un poquito más estrictos somos. Había, por ejemplo, los anteriores 2 semestres, inclusive podían entregar todas sus tareas un día antes del examen. Ahora no va a ser así. Esto es un poquito más estrictos nos hemos vuelto. Además, esto más por respeto a sus otros compañeros. Hay personas que me dicen, ah, sí, me atrasé 1 hora, me atrasé 2 horas en la entrega y se entiende. Igual, en la posición de estudiante, en la posición de persona humana, se sabe que hay mucho más de la materia de fundaciones, hay otras materias que tenemos que cubrir. Que ustedes sean francos y sinceros diciéndome, sí, me he tardado un día más en la presentación. No hay ningún tipo de problema. Es cuando me entregan la tarea un mes después. Eso es, ya no tiene justificación. No hay, digamos, un tipo de escenario que tú me puedas dar que te hayas tardado un mes en la entrega de una tarea, o inclusive ya 2 meses y medio. ¿Me entienden? Así que las personas que han entregado su tarea 1 horita después, 2 horitas después, 3 horitas después, no hay ningún tipo de lío. No hay ningún tipo de lío. Ya viene después de las personas que probablemente vayan a entregar esas tareas a la última etapa del. Ya que a 2 semanas, bueno, ahí ya se verá qué hacer. ¿De acuerdo? O sea, así son las leyes actuales. Como ven, igual tienen cierta flexibilidad. Y igual, en su momento, cuando se les tiene que ayudar o apoyar, cuando, digamos, dimos a veces un plazo más amplio a la entrega, se ayudó también en esa parte. Pero es muy complicado también ayudarles cuando en el grupo hablan diciendo, ah, sí, por favor, aquí, bueno, puede ampliarse la autorización del ingeniero. Y, y quiero que entiendan esa parte. O sea, se me hace muy difícil más ayudarles cuando me piden permiso a mí y no al ingeniero. ¿De acuerdo? Y ahí, en esa parte, tienen que hablar ustedes primeramente con el ingeniero. Si se puede ayudarles. Ustedes saben, pero es de acuerdo mutuo en todo el grupo. ¿Ya? No, en pocas palabras, estoy diciendo que no sean tan banderas, porque se hace un poquito. Y ya, eso sería todo lo que vamos a hacer. Para que hayan entregado sus tareas, eh, bueno, técnicamente es esperar. Las notas de la primera parte ya van a salir. Falta revisar la tarea 15, que es elementos finitos, y van a tener ya probablemente todas las tareas, todas las notas de la primera parte del semestre, que es hasta la tarea 15. La 16, 17, 18 que tal vez haya, ya sería para la segunda parte, que sería la segunda parcial. Pero por la próxima semana probablemente vayamos ya a sacar las notas.
El sábado va a ser día de reclamos. Ahora, para el día de reclamos va a haber una cosa sencilla. Esto del Classroom es para un simple objetivo. Aparte de para que ustedes tengan un reemplazo de que si alguna de sus tareas se haya extraviado, como ven, a ver, hagamos un ejercicio sencillo para que vean la magnitud de más o menos de cuántas son sus tareas. Son 15 tareas de la primera parte de esto, ¿no? Y usualmente están entre 80 a 75 estudiantes regulares que entregan sus tareas. Son 1,200 tareas que se tienen. Yo ya les había entregado hasta las 6. Falta la otra parte de sus tareas, ¿verdad? Como ven, es muy complicado manejar tantas tareas y obviamente ustedes tienen su respaldo virtual. De ahí no se va a perder. Eso está en la nube. O sea, no deberían preocuparse si su tarea está extraviada. ¿Por qué? Porque ya está subido en la nube. No hay excusa. En eso, cuando se haga su revisión, netamente se va a revisar la tarea que está subida en la nube. ¿Me entienden? Yo si tengo un reclamo en la tarea 8. Ok, vamos al Classroom, revisamos tu tarea 8, que esté debidamente subida en la nube, y ahí vamos a revisar. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo que la próxima semana, el sábado, después de la clase de ingeniero, en las revisiones de las personas que quieran hacer sus reclamos, que están en todo su derecho. Yo fui consejero de carrera y yo sé que ustedes tienen todo el derecho de saber cómo ustedes se les tiene que calificar, cómo ustedes han entregado su tarea y ustedes tienen todo el derecho de saber sus notas. ¿De acuerdo? Ya. Eso sería todo. ¿Algún tipo de duda o pregunta hasta donde hemos charlado? Ya, de acuerdo. Otra cosa a señalar. Sus tareas de la Pilot Shaft ya están bloqueadas, así que es muy difícil que ustedes quieran ya a este punto aumentar su documento Pilot Shaft. Hemos sido muy claros. Esa tarea sí o sí necesitaba su respaldo y aparte de su PDF, que era su ejecutable. Ahora yo sé, o sea, demasiado obvio que uno pasó el ejecutable a otros y los otros del mismo ejecutable han sacado capturas. No han hecho el esfuerzo ni siquiera cambiar título. Eso no es el problema. El problema es que, ¿cómo se llama? No se esfuerzan al menos de hacer un resumen o un informe de su tarea. No simplemente sacar capturas y lanzarme el resultado, que se me hace muy difícil leer cuando solo me entregan plotters y no el informe general, digamos. Ni siquiera digamos que sea el, el reporte, sino que solo me lanzan plotters y como la impresión y las capturas a veces son pequeñas, me cuesta mucho leer, ¿de acuerdo? Para sus próximas tareas. Es más, lo que voy a hacer es esta tarea 14 hay muy buenas tareas, muy, pero muy buenas tareas, muy buenas presentaciones. Probablemente suba una de esas presentaciones y más o menos quisiera que para el proyecto usen ese modelo y sigan más o menos como el estudiante, uno de ustedes, ha presentado esa tarea. Ya, listo. Muy bien, vamos a comenzar. Ahora, como les dije, el tema de esto de su proyecto era que ustedes también hagan el diseño del cabezal, que tenían que ver ustedes el tema del cabezal, ver que el espesor les dé. Para eso nosotros hacíamos esto. Había dos tareas. Esta tarea, no, esta es ya directamente del proyecto. Hemos utilizado esto para hacer el proyecto y esta es la tarea que probablemente esto les vaya a dar el ingeniero, esta tarea. Probablemente, porque esto es a veces un ejemplo que sabe tirar el ingeniero y solo cambiamos los datos, ¿no? Que es el diseño para la profundidad de un piloto, ¿ya?
Lo interesante de esto es que hay que ver qué tipos de fallas puede tener un pilote. Un pilote puede tener una falla unidireccional, biaxial y también el famoso punch, que es punzonamiento. ¿De acuerdo? Con eso se tiene que ver esto, que te esté cumpliendo todos los requisitos posibles para ver que nuestro espesor de la losa o el cabezal nos dé bien. Ahora, esto es otra cosa, esto es un extra, ¿no? Esto es el diseño a flexión de nuestro cabezal. Siempre y cuando sabemos que el cabezal es una zapata, y ustedes saben que una zapata normal, que no sea una zapata que tenga otro tipo de diseño, no tiene estribos. ¿De qué le estoy hablando? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el paint los va a colocar. Para el tema del cabezal, sí o sí, tienen que ver el tema de Fundaciones uno. ¿Por qué yo creo que es necesario ver el tema de Fundaciones uno? Porque uno, de Fundaciones uno, los conocimientos básicos van a modificar. Uno, porque el espesor, ¿se acuerdan que el espesor de una fundación normal debería ser 21,5 centímetros? Eso es el espesor de una fundación superficial, lo mínimo. Eso sería lo mínimo. Ahora aquí, chicos, es diferente. Este espesor se va a modificar. ¿Por qué? Porque obviamente las exigencias y las demandas de la estructura son superiores. Ha superado el techo que, digamos, nosotros podemos aumentar el espesor, y además no es conveniente aumentar también el espesor a cierto punto. A ver, una pregunta. Vamos a revisar. Hay más preguntas, vamos a revisar. ¿Por qué creen que no es tan conveniente aumentar el espesor tan libremente? Porque si fuera así, entonces, chicos, podríamos aumentar el espesor hasta que en teoría no nos dé el asentamiento. Pero en su razonamiento, ¿ustedes por qué creen que no podemos aumentar el espesor tan libremente? ¿Alguien puede decirme? Porque así también incrementa el peso propio del pilote y también que se vuelve más caro. A ver, ¿ustedes qué ven de problema que haya un espesor de una losa de 3 metros? Ya, mejor modifiquemos la Muy pregunta. rígido, ingeniero, muy ¿Qué rígido puede eso. haber? ¿Qué problema puede existir? Que nosotros hagamos un espesor de losa o cabezal de 3 metros de ancho, o de espesor, digamos. ¿Qué problema ustedes lo pueden ver? Es demasiado rígido. Ah, sí. ¿Alguien habló? Tenía el bloqueado el sonido. Es demasiado rígido, auxilio. Ya. ¿Qué pasa cuando sea demasiado rígido? No tenemos una flexibilidad, ¿lo ven? Ciertamente necesitamos que las estructuras puedan, al deformarse, bueno, voy a hacer aquí. Nuestro típico gráfica de formación. Ustedes saben que hay un punto que nosotros necesitamos saber de los materiales. Pucha, ¿qué pasa aquí? No me dejan. Ya, creo que aquí está bien. Ya. Aquí sabemos que va a haber un punto donde ya no va a ser elástico, sino va a ser inelástico. El material eh, va a tender a volverse plástico y va a haber un punto de fuga. Ya no va a volver a su retorno total. Ese es un buen punto que te dio su compañero. Ya, lo compro. Pero
aparte de esto que puede haber. Y ahí quisiera que, digamos, un geotecnista me diga qué más no le conviene que haya un cabezal tan enorme y tan grande. Porque incrementa el peso de la estructura y además se vuelve más caro. Uno, el tema económico, te creo, y otro, también el tema del suelo. Hay algo que nosotros tenemos que evitar. Una cosa que nosotros tenemos que evitar es el asentamiento. Incrementaría el bulbo de presión es la hostia. Muy bien, excelente. ¿Quién fue ese ¿Quién fue ese crack? Al incrementar el bulbo de presión, podrían llegar a los suelos más débiles hacia abajo ¿Quién fue y ese crack? ¿Su nombre? ¿Cómo provocar se llama? ¿Tu nombre cómo se llama? Ariel Matías. Ya. Ok, lo que dice su compañero es cierto, pero vamos a ir por pasos. Uno, cuando aumentamos la losa, aumentamos el peso. Y cuando aumentamos el peso, aumentamos también el asentamiento diferencial. Eso yo les creo. Aumentar un poco más, podemos hacer inclusive también un ejemplo. Este, podemos hacer inclusive un ejemplo. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Cuánto, digamos, es el peso de una del concreto? Pongamos que 1800. Hagamos una base de no sé cuánto puede ser, digamos, el tema de la base de una losa entera. Pongamos que puede ser de 10 metros, 100 centímetros. No, perdón, ni siquiera es 100 centímetros. 10 metros sería 10%. 10.000 por la altura. Pónganse que montemos una rodadura de 5, digamos, sí, 5 centímetros. Ven, la magnitud del peso que se está aumentando es demasiado, demasiado. Solo el aumento del espesor, chicos, aumenta demasiado. Y estamos aumentando solo 5 centímetros. Imagínense aumentar 1 metro, ¿ya? Un cachito, chicos, por favor. Ya, nos vamos a cierto. El tema del peso. Aumentar el mero hecho de un poco de espesor aumenta demasiado también cargas muertas. Ya no olvidemos que eso va a mayorar. Eso no es muy conveniente que nosotros aumentemos espesores. Sí. Y obviamente ahí, ¿cuál es la solución? Nuestra solución es ser más felicidad. Felicidad. Y ese pilotaje nos va a ayudar a que todas las cargas van a tener las favorable. Ok. Bien. Entonces, no, que sí no debemos aumentar el peso de los juegos. ¿De acuerdo? Listo. Aparte de también diseños, algo que tienen que ver ustedes, chicos, es que no es tan sencillo el tema económico, la excavación. La excavación es un tema muy recurrente en esto, porque por cada metro cúbico es un precio específico dependiendo al suelo que estamos tratando. Ahora, para un sótano, un momentito, ya, para un sótano, usualmente está alrededor de los 5,5 metros la cota desde el terreno del suelo, 5,5. Ahora, si nosotros diseñamos un cabezal de 3 metros, bueno, ya si se dan de cuenta, estamos perdiendo casi
la mitad del sótano, ¿no? Bueno, no sé si me están entendiendo. O sea, y si ustedes dicen, pero lo vamos a hacer a nivel de la tierra. Ya a nivel de la tierra va a haber 3 metros, 3 metros, y esos 3 metros que van a ver aquí, probablemente haya un asentamiento diferencial. Es decir, el cabezal se va a mover de esta forma, se va a comportar de esta forma. Va a haber una diferencia de cotas. En pocas palabras, va a haber un asentamiento diferencial. Si lo entienden la forma técnica, esto es inviable. Obviamente es inviable. No podemos simplemente aumentar el espesor, así por así. Listo. ¿Alguien aquí ha entendido esto? Les digo porque en su tarea, no sé si el ingeniero, lo que me ha explicado, no vamos a tocar nada. En este proyecto no vamos a tocar nada del cabezal. Pero después en las próximas tareas ustedes tienen que ver el tema de cuánto, digamos, es eh, un espesor que sea, digamos, lógico, aumentar. Por eso, en próximas tareas vamos a hacer esto. Y dependiendo de esto, el único cambio que podemos llegar a hacer aquí es el espesor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el espesor yo mediré 1,75 metros, que está en la línea de lo decente, digamos. ¿Ya? Listo. Entendido esto, podemos ya abarcar el tema de su proyecto. ¿Qué es lo que queremos ustedes para que hagan en su proyecto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a cortar esto. Ya. En su proyecto lo que nosotros queremos hacer, aparte de que ustedes vean la eficiencia del grupo de pilotes, ya tienen una planilla que les he compartido en la anterior clase para que puedan usarlo de manera manual o van a utilizar el ASTO. En su informe, ustedes vean el método que están utilizando. Aunque ya hemos hablado que el método manual se ve como un testeo rápido, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber ya más, un acercamiento más o menos fiable, vamos a utilizar la eficiencia de pilotes de la anterior clase, ¿no? De la anterior planilla. O si no, utilizamos los métodos, ¿no? Y también el uso del programa de FB Pearce. ¿De acuerdo? Ahora nosotros creemos algo. Ustedes, pónganse que este es un pilote, esto es una cabezal que está mirándose de forma aérea. ¿Lo ven? Ustedes van a tener un diseño. A ver, una recomendación. Creo que en el proyecto dice que ustedes pueden utilizar el pilote más, o sea, el método de pilotaje, el que ustedes vean conveniente. Pregunta sencilla. ¿Ustedes qué método de pilotaje ustedes ven conveniente? ¿El in situ o el in-cab? Aparte que eso es más confiable, ustedes van a tener mayor capacidad portante. Entonces ustedes diseñen con un hincado, no se hagan líos, ¿de acuerdo? Un hincado, en teoría, aquí se los voy a colocar, el hincado, en teoría, más esto es un aproximado, no es que sea la regla general, pero en teoría es 130 toneladas que puede llegar a soportar un hincado. Aquí mismo en la planilla me acuerdo que he anotado, ¿dónde está? Sí. 130 toneladas fuerzas pueden soportar solo un hincado, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden tratar de dimensionar ¿cómo se llama? Sus números de pilotes con la verificación de fuerza. Por ejemplo, aquí hay esto, ¿sí? El corte le sale 1500. Ustedes divídanlo en la capacidad portante que les estoy dando de 130. Corte, 130
Y aquí me sale que probablemente el cabezal puede tener un número de pilotes diseñado de 12. Hay algo interesante que ustedes tienen que ver igual. Bueno, esto lo hace el programa, pero ustedes tienen que ver igual que usualmente el diseño es estético y simétrico. No puede haber, digamos, aunque obviamente es dependiendo mucho del cabezal, pero el diseño va a ser estético y simétrico. ¿Qué significa que sea de 12? Significa que va a ser un pilotaje de 3x4. Entonces, 3 filas o 3 columnas con 4 filas o 4 columnas. Aquí lo estamos haciendo de 4x4, 16. Ok. Ustedes tienen que diseñar el armado dependiendo a las exigencias, dónde está yendo la carga y dónde es la exigencia más grande en este cabezal. Usualmente es aquí. Esto es por obvias razones. No hay que, ¿cómo se llama? No hay que perdernos la cabeza por qué aquí es el lugar donde ustedes tendrían que diseñar el pilote más exigente. Obviamente la carga va bien aquí. Y como va a ser esto uno simétrico, es su carga, perdón, sí, su carga sería esta aquí. Su carga lo va a hacer con verde. Va a ser totalmente en el medio. Ahí va a ser, ¿ya? Ahora, en el informe ustedes hagan este detallito. De dónde es el pilote más exigente, dónde está la carga, qué tipo de pilotaje están utilizando. Estoy utilizando el hincado, pueden utilizar si quieren este dato, pueden averiguar otra compañía de pilotes. Jueguen con esto, eso es lo interesante. Hay compañías de pilotaje que te pueden decir, mi pilote de este diámetro puede aguantarte esto. Inclusive tal vez puedan estar aguantando más de 130 toneladas. Eso depende mucho del FC que tengan. ¿De acuerdo? Aunque ustedes creo que están utilizando un FC de 210, ¿no? Entonces, si es así, vean que mi compañía puede estar bordeando más o menos esta cantidad o este valor. ¿Ya? Listo. Bueno, no sé qué más podría ayudarles para el proyecto. Sería esto, este tipo de consideraciones, que ustedes estén diseñando con el hincado y que, bueno, tiene que obviamente salir simétrico. No va a salir de otra forma. No se aventuren a hacer, digamos, un pilote de otro, de otra forma. Les cuento que no les miento, este es un tipo de cabezal. Dos arriba, tres en el medio y dos abajo. Existen ese tipo de cabezales. Lo que les puedo decir es, digamos, uno triangular y dependiendo mucho a ver el tema de la superestructura. Y obviamente, cuando nosotros ya estamos haciendo cabezales, nosotros estamos previendo hacer esto para una superestructura, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto es interesante porque igual nosotros, no solamente los pilotajes pueden ser parte del diseño de una superestructura, no. ¿Por qué? Hay algo que ustedes seguro han visto en Cehuencas, los que fueron a Cehuencas, es que también el pilotaje sirve para la estabilización de taludes. Puede haber un talud y nosotros queremos estabilizar este talud. ¿Cómo lo hacemos? Se coloca pilotes. ¿Y para qué es estos pilotes? ¿Qué ayudan esto al talud? Esto lo va a estabilizar. Es como si fuera las ramas de un árbol. No sé si ustedes vieron la sacada de raíz de un árbol. Hay cierta adherencia de la tierra. La tierra se adhiere a los pilotes. Y entonces eso ayuda a que no haya desestabilización de talud. Eso es lo que se hizo y hemos visto en el Sangaripa. Listo. Ahora, eso, ¿cuál es el pilote que tiene más exigencia para el armado? Y solamente es el medio. Puedes pensar cualquiera de estos cuatro y algo. Esos cuatro tienen que tener los mismos resultados.
¿Por qué? Porque va a ser simétrico. Este va a tener el mismo resultado que este. Y este igual, y este igual. Estas son las razones. Estamos viendo que esto pega en el medio. Al menos que ustedes hayan hecho el factor de excentricidad. ¿Hicieron el factor de excentricidad? Hola. ¿Hicieron un factor de excentricidad? Repite. Hola. Hicieron el factor de excentricidad, tomaron una excentricidad carga para hacer el diseño de un cabezal. Ok. ¿Por qué eso es importante? Porque dependiendo de la excentricidad, los momentos cambian, ¿de acuerdo? Eh, y digamos, si aquí viene un momento de esta forma hacia aquí, obviamente esto va a tener mayor exigencia que esto. Pero como no hay tal, entonces nosotros podemos dar a entender que esto va a tener el mismo valor que esto de aquí y esto de aquí. Ahora voy a cambiar de color. Esto de aquí va a tener el mismo valor de esto de aquí. Esto de aquí igual va a tener el mismo valor de este de aquí. Ya saben lo que me están entendiendo, ¿lo ves? Simétrico esto va a ser, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos solo por estos cuatro. Por este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ya, listo. Ya en el informe, ya saben. No sé si pueden dibujármelo así o representar cuáles ustedes los que ustedes tienen que ver. Ah, claro, ustedes tienen el plotter. En el plotter ustedes van a ver el elemento finito como tal, que usualmente se representa por colores. Lo que hacen los elementos finitos, la malla de los elementos finitos, es interesante. No sé si se acuerdan ustedes los cursos de cálculo 2. Yo sé que es pucha, hace años que ya han aprobado cálculo 2, pero más o menos es algo así. Cuando ustedes hacen la malla de elementos finitos, lo que hacen es la iteración de fuerzas para cierto sector. Este sector de aquí, hay donde hay más comportamiento de fuerzas como tal. Entonces, esto va a estar de un color diferente. ¿Dónde está? Creo que es este. No, es este. ¿Ya? Alrededor de eso, vamos a ver con un color más suave, por decirlo así, ya no es tanta la interacción de fuerza puntual. Entonces, va a ser de diferente color. Y ya vamos a hacer un poquito más amarillo porque ya estamos afuera, más afuera de esto, ¿no? Más afuera, la interacción es diferente. Entonces, esto va a ser así. Un momentito, tengo que cerrarlo bien. Si no, va a pintar todo el dibujo. Ya. Bueno, está mal. ¿Por qué no cerró bien esto? A ver aquí. Ya. Z. Ya digamos, aquí, qué raro que no haya cerrado bien esta parte. Vamos a ver. Ya, listo. Y por último, los que ya están más afuera, que vamos a pintarlo de color verde. Creo que estamos más afuera. Y eso lo vamos a pintar de color verde, ¿no? Eso es lo que hacen los elementos finitos. El comportamiento de fuerzas y el alcance que tengan estas. Ya. Ok. Ustedes en sus deportes me van a tirar igual una imagen así, ¿no? Ya les enseñé al ingeniero, eso solo es una representación burda más.
que técnicamente todas las fuerzas, la mayor fuerza, presión posible va a estar en el medio. Y dependiendo a los otros, son las capas, por decirlo así, la interacción de fuerzas o la influencia de esas fuerzas a los otros pilotos va a ser de color verde. ¿De acuerdo? Ese es uno que pueden, igual en su informe tienen que mostrar. Uno sería bien el paso 1, que va a ser este de aquí, y va a ser esto el paso 2. Donde está aplicándose las fuerzas o donde nosotros sabemos que el comportamiento va a ser y el resultado que nos va a dar el FB-Pierce, ¿no? ¿Listo? Eso van a ser en su informe final. Obviamente también el número de pilotes, cuántos pilotos nosotros estamos haciendo la configuración, háganlo como ahorita esto es un 4x4. Mi configuración que yo estoy escogiendo es un 4x4. Ok. Ya, de acuerdo. Los diámetros que yo voy a utilizar, usualmente dependiendo mucho del cabezal. Ya hemos hablado que pueden utilizar hasta de 60 centímetros, de 60 centímetros para arriba, 60 centímetros para abajo. O creo que su guía dice otra cosa. Voy a chequear muy bien. Vamos a ver qué dice su guía. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Sí. Realizar la verificación de capacidad admisible del pilote para el diámetro largo que usted considere razonable. Razonable. Se puede asumir micropilotes, es decir, que sean de diámetro menos de 30 centímetros o pilotes que sean de mayor de 30 centímetros. Pueden realizar los cálculos con la ayuda del software. Entonces ahí vean ustedes ese tema. Van a utilizar micropilotes o pilotes. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando ustedes aumenten el diámetro de un pilote, va a reducir también el número de pilotos que van a utilizar. Eso no importa. O sea, es decir, ustedes pueden utilizar un 4x3 de 60 o ustedes pueden utilizar un 4x5 de 30, por decir un número. Ahora, lo que nosotros no estamos viendo, nosotros no queremos que ustedes compitan en cuál es el mayor diseño, sino que hagan un diseño lógico y coherente. Eso me sirve y está igual. ¿Ya? Ya que nosotros no tenemos la exigencia estructural, es decir, que a este pilote no lo vamos, nosotros no estamos viendo qué hay arriba de ese pilote, digo, de ese cabezal. ¿Qué hay aquí? ¿Otro cabezal? Aquí otro cabezal y otro también por aquí. Como no hay, digamos, esta restricción de alrededor del cabezal principal, no tenemos líos de que ustedes hagan, digamos, simulación un poquito más grande, un poquito más pequeño, no lo hay. Entonces, no hay una restricción como tal. De acuerdo, pueden utilizar un 4x5 que probablemente el cabezal incremente un poquito más sus dimensiones, o un 4x3 que el cabezal va a ser un poquito más pequeño. Pero contar que nos cumplan las cargas, la carga admisible que nos está mostrando en sus instrucciones del proyecto, ¿de acuerdo? No se preocupen de ese tema. No hay ese tipo de restricción. Estos dos diseños son válidos siempre que nos cumpla lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso sería otro. Sí, porque usualmente también aquí hay otros cabezales y nosotros sabemos que si nosotros aumentamos de área, obviamente las fuerzas se van a distribuir en mayor parte de ese cabezal. Pero también va a haber el tema de que va a chocar con este de aquí o puede chocar con este de aquí, puede chocar por este de aquí. Entonces, resumidas cuentas, podríamos hacer una losa con pilotes. Pero eso no es el tema ahorita, ¿no? Eso ya, todo como el proyectista y las personas que van a hacer el trabajo muestran propuestas. Eso es muy interesante. Pónganse que no hay una sola forma de que ustedes vayan a proponer esto. Hay propuestas. Esta es mi propuesta. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, abarca más área, pero es mi propuesta. Y otro va a decir, no, esta es mi propuesta, abarca menos área, pero se utiliza más material para el tema del pilotaje, digamos. Es
independiente. Las decisiones que ustedes tomen no tienen un tipo de restricción. Ahora, sería muy interesante el proyecto, cosa que yo no voy a proponer porque les voy a arruinar, que tengan ese tipo de factores. Uno, que vean alrededor qué hay. Pónganse que esto es, por ejemplo, pónganse que esto sea una pared. Acá hay una pared. Obviamente, ahora sí es el problema de los dimensionamientos del cabezal, digamos. ¿De acuerdo? O esto sea el CIFS, esto que sea la línea divisoria al vecino de al lado. Y otro, el tema presupuestal. Es decir, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto es lo más óptimo que puedo diseñar? Ahora, eso es otra cosa. No, yo no pienso ni creo que sea académico ahorita. Esto sí sería para un proyecto de grado, una tesis, que ustedes vean el tema presupuestal de su diseño. Ahorita creo que no aplica. Por eso no estamos exigiendo tanto ese tipo de cosas, ¿no? Esto es un poco más libre y ustedes nos lancen opciones, propuestas que ustedes vean convenientes. Y ya, pues resumidas cuentas, esto es el proyecto. Hasta que tienen una duda. Trataremos de zanjar las dudas que tengan en su proyecto. Veo que no. Ya. Listo. Si no hay dudas, estaremos viendo el tema. Ya, un poquito vamos a ver del tema. Ya esta es parte de su proyecto, por si acaso, si no hay dudas, vamos a avanzar. Obviamente después cuando estén haciendo sus corridas o eso, mándenme un mensajito y vamos a contestarlos. ¿Ya? Me insisten, saben que me mandan muchos mensajes y suele perderse en mi buzón cuántas personas me han hablado, digamos. Lo básico que tienen que tener su proyecto. Han hecho un pilote, ahora tienen que ser más. Es la verdad, es técnicamente su primera tarea, pero revisando uno por uno ahora. Ahora, para no estar revisando por uno, en su clase dijo, ustedes vean el pilote de mayor exigencia. Usualmente son estos cuatro. Ahora, como les dije que esto tendría que ser simétrico, esta debe ser las mismas exigencias que este de aquí, este de aquí y este de aquí. Si quieren hacerme un reporte, no hay lío. O sea, no nos hacemos lío. Pero si ya saben que, digamos, este va a tener el mismo comportamiento que este, pueden utilizar uno de estos igual. Digamos, bueno, si quieren, ¿no? Hay algunos que le quieren hacer mucho más específicos y deliciosos en su análisis, háganlo. No hay lío. ¿Ya? Listo. Ya. Aquí muere el tema de su proyecto. Ya. Listo. Ya después de que nosotros hayamos avanzado el tema de esto de los pilotajes, que ha sido la mayor parte de este semestre, ¿por qué? A ver, el tema del pilotaje actual en Bolivia, antes la materia no se llevaba con pilotajes, lo llevaban muy superficialmente. Usualmente la materia se llevaba entre muros de contención y losas profundas, losas especiales. ¿Por qué? Porque eso era por más demanda comercial. ¿Por qué? Por más demanda comercial. Ahora sí, anotemos, ¿no? Hay que anotarnos, preguntas que pueden ver en su examen. ¿Cuál es la primera demanda comercial? Comercial que nos obliga a tener pilotajes profundos. ¿De qué estoy hablando de manera comercial? ¿Qué realmente hay demasiado en Cochabamba? Algo que no había hace tiempo. Y algo que solo nosotros agarramos y mirábamos el edificio de los tiempos y era nuestra bandera. Solo porque era alto. Y específicamente es eso. Hay ahora proyectos con mayor altura. Mayor altura que simplemente una losa no nos va a satisfacer. Entonces, es necesario saltar al pilotaje. Es la respuesta más óptima y sencilla. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La solución comercial actual de nuestra ciudad de Cochabamba
de que nosotros optemos por fundaciones profundas es el tema de los edificios comerciales y multifamiliares, ¿de acuerdo? Del anterior semestre hemos ido a la visita en el edificio en la avenida Santa Cruz. Creo que es un edificio con 30 plantas. Y otro que le va a superar, que es Abedules Norte, que actualmente está en proceso de adjudicación, van a ser 33 plantas. Y entonces sí o sí es el uso de los pilotes ahí. Es una buena respuesta para su examen. Es el aumento de los edificios, del altura de los edificios. ¿Ok? Ahora, después de eso, obviamente tenemos el tema de los... Ay, perdón, no había colocado los bloques. El tema de sus muros. Una idea que nosotros podemos tener de lo que los muros y lo que hemos avanzado en suelos. Dos. Ahora, estos muros, chicos, no es normalmente un muro a gravedad. Los muros ahora actualmente vienen pegados a la pared y tienen su respectivo anclaje. Estos anclajes son cables que se tiran y estos están dibujados de esta manera. Y aquí hay un bulbo. Es una concentración de mezcla. El famoso postgrauteado. ¿Ya? Es actualmente lo que se está haciendo, unos muros, el muro pantalla. Y eso es lo que vamos a estar avanzando. Ustedes ya deberían estar avanzando el tema de los muros pantalla. ¿De acuerdo? Es importante también saber que eso también da pie a una de las materias que nosotros ya habíamos estudiado, que es reforzado. Porque estamos tirando el cable, porque estamos generando esfuerzo aquí. ¿Verdad? Y eso es lo que, igual técnicamente no se avanzaba, les cuento. O sea, esta parte igual no se regía en el, plan global de la materia. Se añadió gracias el ingeniero Víctor. Y después el otro tema que ustedes van a avanzar es el cabezal como tal. Ahora, el tema del cabezal igual es diferente. No es un simple cabezal, una simple fundación de los que nosotros hemos visto en Fundaciones 1. Uno, ya les había hablado del tema de que el espesor ya no es simplemente 21,5. Imposible que ese espesor pueda llegar a solo ser 21,5. Tiene que ser un espesor, en primera, que satisfaga una buena parte de las demandas y exigencias de cargas de servicio de ese edificio, ¿no? Entonces, este espesor es especial. Ahora, también el diseño del cabezal. Si se acuerdan muy bien, nuestros cabezales antes eran armados de esta forma. No había estribos como tal, y solo habían ganchos y también una parrilla. Lo vamos a identificar las parrillas de esta forma. Disculpen la exageración, no, yo sé que no es así el diámetro, pero solo para que sea un ejemplo más. Yo sé que es, si ven, digamos, la escala del dibujo, este es un diámetro muy grande, pero no, solo es representativo, por decirlo así. ¿Ya? Ahora esto hay que olvidarse. Obviamente no para Fundaciones 1, ¿no? Eso, Fundaciones 1 es ley, pero ahorita para Fundaciones Profundas, no. El diseño del cabezal va a ser distinto. Ahora sí tenemos que tener de acuerdo a los esfuerzos de corte, porque ya estamos hablando de mucho más grandes. Y además de preocuparnos que haya, aprovechando, antes de ver el tema aéreo, dibujaré primero los tipos de fallas que puede tener un cabezal actual. Hay que ver el tema
también de las fallas que tiene ahora este cabezal. Uno es el espesor. Tenemos que ver el tema del espesor. Ahora, ¿en qué ayuda el espesor? ¿Qué yo puedo ayudarle a ese cabezal aumentando el espesor? Hay tres tipos de fallas, como les estaba diciendo. Hay el falla, bueno, aquí sí, preferible aquí lo voy a dibujar. Hemos hecho 4, no, 1, 2, 3, 4, sí, 4. Entonces vamos a hacer uno sencillo. Un 4x4. A ver, tengo una idea. ¿Saben cuánto cuesta una tableta gráfica? Quiero comprarme. Así me olvido utilizar y puedo dibujar a mano alzada. Es muy complicado dibujar con mouse. Ya, listo. Ya, 4x4. Entonces tenemos tres tipos de fallas que tenemos que identificar. Una de la falla es bidireccional. Usualmente tenemos que utilizar es uno de estos pilotes que están aquí. ¿Qué significa que sea bidireccional? Que puede fallar en los dos lados. Puede haber tanto un corte en el eje X y un corte en el eje Y. ¡Pum! Se puede partir. Y esto sería el bidireccional. Vamos a colocar ahí toma será. Bidireccional. ¿Ya? Entonces, agarremos esto de aquí. Creo que se puede copiar, ¿no? Después de la bidireccional, nosotros tenemos un cachito, esto voy a borrar. Pero la ventaja del OneNote, el OneNote lo dibujado por línea trazo, esto tienes que borrar parte por parte. Ya, digamos así. Sí. Ahora el otro es unidireccional. ¿Qué significa ser unidireccional? Concentrarnos en que esté fallando en solo una línea, en una parte. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, yo debería saber que puede fallar tanto aquí o tanto aquí. Entonces, ¿dónde serían mis análisis para ver el tema unidireccional? Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Eso tendría que yo revisar para ver el tema unidireccional. Obviamente aquí me dirán, ya, ¿cuál es el primer proceso que tendríamos que hacer? Definir dónde es nuestro X principal. Dónde es nuestro punto X principal, que sería el medio de todo esto. Y si se dan de cuenta, yo necesariamente tengo que saber el momento. Y se calcula de manera manual, no hay mucho problema, la verdad. De aquí a aquí se va a calcular el momento. ¿De acuerdo? Como ven, está en el proceso bidireccional y el proceso unidireccional. Ver si nos aguanta y no se parte de esta forma. ¿De acuerdo? Es decir, que esto se puede partir de esta forma de aquí. Si lo vemos de aquí, se puede partir de esta forma. O si no, puede haber una rotura. Esto hemos visto de la manera frontal, si no podemos ver también una rotura de manera del otro lado, por decirlo así, del otro eje. No sé si me entienden. Si lo ven de esta forma espacial, estamos viéndolo de frente. Y hay una rotura al frente. Tal vez pueda haber una rotura de esta forma, pero está en el otro frente, digamos. Que como esto es un cuadrado, es un 4x4 y puede ser un cuadrado, sería más o menos la misma vista, ¿no? Listo. Y el otro fallo
Y otro fallo que tenemos es el punzonamiento, que es el punch, el famoso punch. Ya, puedo utilizar este de aquí, por si acaso. Pero mientras tanto voy a borrar toda esta línea. No me sirve ahorita para el análisis. ¿Qué es lo interesante del punching? El punching es el tema de que la ruptura de losa total, la destrucción de este pilote en sí, por eso es punching. Y el análisis es técnicamente, vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí. Ah, ya sé cómo hacerlo. Siempre son en las esquinas. Este, si quieren, si se dan de cuenta aquí, ustedes pueden también hacer el análisis de aquí y de aquí, de aquí y de aquí. O sea, técnicamente de los bordes. No hay lío. El tema es que me muestre una unidireccionalidad, que es diferente aquí, que es una bidireccionalidad. Aquí, sí o sí, los análisis se hacen en las esquinas. Aquí y aquí. Y aquí es muy importante ver el perímetro crítico, que el perímetro crítico va a ser descrito de esta forma. De esa forma, así y así. Vamos a ver si lo puedo borrar esto de aquí. Sí, está bien. De esta forma. De aquí a aquí. O sea, si se dan de cuenta, toma una curva, que ese sería el radio de aquí a aquí, el radio de fractura, y aparte toma este tema de este espaciamiento que tenemos del borde al pilote. Y eso se analiza de aquí a aquí. Tomando con rojo la fractura, esto se ve mejor visto de arriba. La fractura puede ser de aquí a aquí. Una falla. Pocas palabras, esto de aquí estaría fallando. Vean, se está partiendo. Aparte de esa quiebre de la losa, también el tema más importante que es del punching es el destroce del pilote como tal. Si se dan de cuenta, ¿no? Este asentamiento diferencial que va a venir de aquí a aquí, está viendo de aquí a aquí, va a provocar el fallo de este pilote de aquí. Se va a quebrar. ¿Y qué pasa? Si se quiebra este pilote, obviamente estos pilotes están subiendo arriba. O sea, estos pilotos van a tratar de elevarse un poco más. Caso contrario, que no se quieran elevar, se van a mantener la posición, pero hay algo interesante que va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar con todas las fuerzas que no están transmitidas aquí? Se van a ir a los otros pilotajes. Una buena parte se van a ir. Entonces, estas, como no están dimensionadas para soportar esa parte, también pueden tener peligro, se puedan quebrar. Eso es teóricamente, ¿no? Es lo que se puede llegar a esperar, digamos. Y listo, eso serían los tres tipos de fallas que tenemos en un cabezal. Tema bidireccional, eso va a ser unidireccional y eso va a ser funcionamiento. ¿Ya? Y esto es lo que probablemente vayamos a avanzar, la última parte de esta materia. Es esto, ¿no? Y aquí tengo ya dos ejercicios, les cuento. Uno, esto era tarea de casa. Ya está resuelto aquí. Probablemente solo nos vayan a pedir el cambio de datos. ¿Ya? Y esto yo usaba más por el tema de hacer su proyecto, que es, digamos, un diseño de un cabezal y ver la verificación de su espesor. Posteriormente de hacer el verificamiento del espesor, se hace el armado. ¿De acuerdo? Y aquí obviamente tenemos que leernos la norma. La norma es muy importante. Muy importante, hay que ver este tema de las normas, porque aplican a veces normas mal aplicación de la norma, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice para dos
al tema de la bidireccionalidad, lo voy a hacer más cercanito. Utiliza estas fórmulas. Ahora, estas fórmulas es por temas, con unidades imperiales. Ustedes tienen que ir al glosario abajo, ¿verdad? Y ver estas fórmulas, pero para las unidades que vamos a utilizar. En esto yo utilicé el MKS, que significa kilogramos fuerza centímetro, y utilicé esto de aquí, ¿no? Esta es una guía, pero después tenemos que aplicar estas fórmulas originales. ¿Ya? Y también está en esto, cómo hacer distribución. Como ven, este es un ejemplo igual, creo que esto del libro del ingeniero, de su PDF sacado. Ven, sí, esto es del diseño del cabezal. Sí. Como ven, también la distribución y el eje de donde la verificación de los pilotes y su coordinación con el eje principal, visto planta, y también de forma lateral, digamos. Y ahí está el tema del funcionamiento, como les dije, ¿no? Ver el diámetro original de aquí para ver que no esté destrozado de esa parte. Ya. Y eso lo vamos a avanzar. Yo creo que es el último, el 3. Vamos a resolver estos dos ejercicios. Porque, por lo que entiendo, ya están avanzando 3 muros primero, entonces vamos a avanzar el final de esto, cabezales. ¿Ya? Como ven, no es complicado. No es nada complicado, solo tienen que ver el tema de los perímetros. Esta parte de los perímetros nomás suelen equivocarse. Ahora, es algo interesante que tienen que ver de este método de diseño, es que nosotros ya no estamos, bueno, ya no deberíamos con planilla utilizar estas fórmulas para despejar el peralte efectivo. Que yo no, ahí sería aquí el canto efectivo, perdón. ¿Se acuerdan que nosotros sacábamos un canto efectivo? Este canto de aquí. Les cuento que ya no. Aquí lo interesante es que nosotros, con esta planilla, nosotros ya nos podemos dar una separación. Y usualmente nos dan un requerimiento de separación mínima, que sería, no, esta es la separación mínima de aquí a aquí, 90 centímetros. Y lo está diciendo del espesor. ¿Dónde está el espesor? A ver, ahí está el espesor. Usualmente ya el canto nosotros nos podemos dar. Ven, este es un espesor de 200 centímetros. Tranquilamente ya con esta planilla podemos colocarnos espesores mínimos. Ya no tendríamos que nosotros sacar los cantos despejando de la fórmula general, digamos. Eso está bien cuando lo haces de manera manual, pero la efectividad de aquí es mejor hacerlo de esta manera, con una planilla y utilizar esto que es mucho más automático e iterativo. Directamente modificamos y ya vamos a sacar los datos, digamos. ¿Ya? Y les cuento que esto yo igual lo vi cuando era auxiliar de Fundaciones 1 con el ingeniero Claros. Vi igual que el tema de que nosotros tengamos que despejar el canto, no lo veía productivo, sino directamente con una planilla, que obviamente siendo tu planilla que vos hayas programado, te das un canto mínimo y comienzas a jugar con eso. ¿Verdad? Y ya. Y esta es la tarea. Y probablemente esto sea la tarea. Y con esto vamos a resolver su tarea de la próxima semana, probablemente que les vaya a dar. Sí. Y esto es el armado. Ahora, en este tema del armado, ustedes probablemente vayan a pasarlo, voy a preguntar, con el ingeniero Francisco, que es el papá del ingeniero Víctor Hugo. Tal vez algunos no lo conocen, el ingeniero Francisco era docente de la universidad, fundador de la carrera, daba la materia de metálicas y maderas, cuando la materia estaba separada en metálicas y maderas, eran 2 materias diferentes. Después de la penúltima malla curricular se unió a esta materia, metálicas y maderas, pero antes era docente. Y probablemente el ingeniero Francisco les vaya a dar esta clase del armado del cabezal. ¿Ya? Y obviamente aquí ya tenemos la planilla para que nosotros podamos
realizar el ejemplo de la manera más sencilla y óptima. Ya. Con todo esto, nosotros sabemos que la próxima semana vamos a avanzar este tema de los muros. Bueno, ya técnicamente están avanzando, ¿no? Pero vamos a realizar y vamos a resolver su tarea de los muros, que todavía no nos ha dado, yo creo. O ya les dio tarea de muros. No me avisó nada el ingeniero. Ya. Ujú. Ya. Para la siguiente semana, seguro esto va a ser para el lunes. Esto va a tener una tarea, ustedes van a tener una tarea esto del lunes, lo vamos a resolver el sábado. ¿Ya? El sábado vamos a resolver su tarea de muros de contención. Y el próximo sábado vamos a resolver las dos tareas del cabezal. Y así ya estamos con nuestro cronograma. Preguntas hasta aquí de su proyecto. Han entendido, ¿no? Es sencillo más. El chiste es que ustedes lo experimenten. Cuando los vayan a diseñar se van a dar de cuenta. Uno nunca sabe de estos temas solo mirando, tiene que experimentar. Una forma real de experimentarlo es tener esto, una planilla. Cambiamos datos, por ejemplo. Creo que tengo aquí. mm, Alguien levantó la mano, escuché algo. No, ya. Por ejemplo, por aquí podemos agarrar y no sé, yo puedo cambiarlo esto. Vamos a ver el tema de la bidireccionalidad. Me va a dar cortes. Me ha dado un corte nominal. Ya saben, multiplicado por 0,75, ¿no? Por el corte, por el ancho y el espesor. Me verifica. Ahorita solo tiene un espesor de 150 centímetros, de 1,5 metros, me está verificando. Vamos a ver la unidireccionalidad. Me falla. Ok, ya me está fallando. ¿Por qué me está fallando? Ya, ok, 4 metros. El corte de pilote dividido entre 12. Por cada pilote me está tolerando 125 toneladas. Que está bien, está dentro del rango de estas 100 toneladas que suele usar un pilote. Hasta ahí todo positivo. Ok, vamos a ver el corte nominal. 377,102 toneladas fuerza. Ahora, la multiplicación del aguante del tonelaje de ese pilote, BU del pilote, que es 125, por el número de pilotos que estamos tomando aquí, son 4. Ahora, esto es necesario verificar. El corte nominal tiene que ser menor al, perdón, aquí dice BU2, sí. BU2, que este es el corte, tiene que ser menor al nominal. Si es así, va a verificar. Caso contrario, va a fallar, porque el corte último no puede superar a la resistencia que está teniendo nuestro pilote actualmente en el corte. Mi pilote aguanta 377, pero lo requerido es 500. Ah, ok, falla. Si ven, bidireccionalmente no está fallando. Bidireccionalmente, aquí está el análisis bidireccional, lo está analizando uno de estos dos pilotes, da cualquiera que vos analices porque van a ser los mismos resultados. Bidireccionalmente me está dando OK, me verifica, positivo, pero unidireccionalmente no, falla. Ahora veamos el tema del punzonamiento. El punzonamiento, tenemos aquí el perímetro crítico, ya les había comentado, es esto de aquí, no es un círculo, es este borde igual. Vemos todos los esfuerzos de cortes, tenemos que utilizar el mínimo, que es este de aquí, 17. 17, se lo está aguantando. Y calculando todo, tenemos el nominal, que es 472. El último es 125 y me verifica. Normal. ¿Por qué me verifica? Porque el espesor, se dan cuenta, esto está en función del espesor.
dependiendo del espesor, esto va a aguantarme más. 472 y mis requerimientos de 125. Ojo, está muy ok, verificable, me verifica, pero me está fallando unidireccionalmente, ¿verdad? Y entonces ustedes juegan con eso, ¿no? Pónganse que aumentamos 15 centímetros más. ¿Saben qué? Hagamos algo. Como la anterior vez, eso lo vamos a programar desde cero. Porque me están viendo modificar datos, obviamente no los estoy enseñando. Y para mejor enseñarles todo esto, inclusive para hacerlo paso a pasito y leyendo la norma a manito, porque yo lo hice con la norma aquí al ladito y verificar, ver, verificar, ver, verificar, ver. Lo vamos a hacer en tiempo real para su última clase, que sería el 13. Nos vamos a quedar 2 horas, aunque sea, no importa, pero todo eso vamos a hacer a mano. ¿Ya? Ya, como les dije, 175 centímetros, estamos modificando. Me va a verificar en doble dirección. Vamos a ver, no, aún me falla direccionalmente. Porque 439 es lo que está aguantando esos pilotes. 4 pilotes unidireccionales. ¿Cuánto es el diseño de esto? Son 4. 1, 2, 3, 4. Estamos analizando. Vamos a ver aquí, control C. Y eso lo voy a borrar. Qué raro, porque no quiere. No pegó esto. A ver. Control C. Ah, ya sé qué hacer. Preferible meterla así. Estamos diseñando direccionalmente con 4 pilotes. ¿Por qué por 4 pilotes? Porque en este diseño están 4 pilotes. Listo. Ya, por eso son 4 de aquí. 4 de aquí, ya. Me sigue aguantando 125. El corte son 439 y tengo que alcanzar los 500 porque es el corte último. Entonces sigamos aumentando. A ver si con 105 centímetros nos verifica. Sigue fallando, 452. Aumentamos 10 centímetros más. Sigue fallando. Tengo 170, 477. Vamos a ver. Directamente aumentaremos 200. Y sí, y con lo justo, 502.802 y 500. O sea, esto está lo justo, lo justo. A ver, pónganse que si quisiéramos nosotros optimizar al 100%, 198, digamos. Me falla. 497. 199. 199 me da. Y raspando. 500,288 toneladas fuerza sobre 500. Ahora ustedes saben que esto es 199, no es, digamos, una medida constructible. Siempre te van a pedir números redondos o múltiplos de 5. 195 ya, capaz. 200 ya. Pero números intermedios entre esos no nos van a dar. Entonces es preferible aumentar además ese centímetro para no ser quisquillosos con el armado. Hay algo que hay que entender en nuestra carrera. Nosotros podemos hacer esto. Pues, como ven, obviamente esta planilla hecha por mi persona y ustedes pueden inclusive hacer algo mejor que esta planilla. Están en la libertad. Yo les daba esta planilla para que lo mejoren, pero no lo mejoraban. Ustedes agarraban y lo imprimían, lo llevaban al examen, así que no hay tanto chiste ya con eso, ¿no? Prefiero programárselo esto en vivo que dárselos directamente. Pero lo gracioso es que obviamente esto lleva su tiempo y el esfuerzo. ¿Para qué? Para que nosotros después coloquemos datitos y juguemos.
Eso es el trabajo del ingeniero, ¿no? Ahora, el otro trabajo que este diseño de nuestro espesor de 2 metros con la configuración 3x4, el vaciado, el encofrado, las excavaciones, las inyecciones, esto yo lo he tomado como si fuera un hincado. Entonces, este martillazo, esto no lo hacemos nosotros. Supervisamos, sí, pero el que hace realidad nuestros sueños es el obrero, el maestro. Entonces es mejor facilitarles la vida y hacerles con medidas que ellos puedan realizarlo y no tengan complicidad, que esto se les haga complicado. Entonces 2 metros está bien. 502,802 toneladas nos verifica y al final de cuentas, sí, también nos verifica esto. Esto nos va a verificar demasiado bien, 732. Obviamente nos verifica muy bien el funcionamiento. Y es interesante el funcionamiento. El funcionamiento va a aumentar, como les dije, siempre y cuando aumentemos el canto, ¿no? Ya, listo. Y así, como les dije, esto lo vamos a programar en la clase de cabezal. Y inclusive podemos hacer el armado. O sea, aquí ya tengo el armado para hacerlo el armado. Ya, igual tienes que incluir la longitud de desarrollo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya tengo el armado. Entonces, aquí tranquilamente es un copia y pega. Agarro esto, pam, lo copio y lo pegamos aquí. Listo, ahí van a tener una planilla 100% funcional, ¿ya? Y eso lo vamos a realizar. ¿Nos va a tomar 2 clases? Ya, ni modo, no importa. Pero el chiste es que nosotros aprendamos a realizar esto. Disque planilla que igual nos puede ayudar en el tema laboral. A mí me dan la capacidad, me dan el corte que yo tengo que cubrir y ya yo podría ya estar mencionando esto. Pónganse, bueno, César, tú cubrí un corte de 2.500, vamos a aumentar. Ya, miren nomás esto. ¿Cómo se llama? Mi número de pilotos va a aumentar, ya no van a ser 12, van a ser 20. Entonces podemos aumentar desde aquí. Y bueno, ya para no alargar esto, porque podremos jugar con todo esto, como me doy a entender que ya esto, desde esta planilla puedo ya comenzar a hacer un diseño óptimo. ¿De acuerdo? Miren nomás. Mi número de pilotos va a aumentar a 20, utilizando siempre y cuando este valor del hincado, de este hincado. Y esto es una suposición, no es que sea real, pero es un buen acercamiento, digamos. Ustedes pueden averiguar y ver el tema de que puede haber otro que puede verificarles que este, este piloto hincado tenga esta resistencia, digamos, ¿no? Pero como pueden ver aquí, según este simple análisis, eso ya no me va a tomar 12 pilotes, va a tomar 20. Entonces aquí tendría que ser una nueva configuración, ya no va a ser 4x3 o 3x4. Esto va a ser 4x5 o 5x4. 4x5 me va a dar una línea, nada más tendría que, a ver, 1, 2, 3, 4, que tendría que aumentar una fila más y tendría que aumentar una columna más. Sería para hacer el famoso 4x20. Digo, pero 4x5 para 20 pilotajes. ¿Ya? ¿Ven? Sencillo. Si no vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, no se preocupe. Ya. Listo. Ya, para terminar la clase, vamos a hacer un resumen de nuestro itinerario que vamos a hacer a partir de aquí a 2 semanas. Uno, ustedes tienen que entregar el 8, tienen que entregar su primer proyecto. Y el primer proyecto es solo el diseño de grupos de pilotes. No tienen que verificar el espesor ni el armado del cabezal. Eso se hacía en anteriores semestres, pero este semestre va a ser así. ¿Listo? Ya. Listo. Ahora, después de eso, nosotros tenemos la clase el sábado 6. Dicha clase que nosotros vamos a hacer es resolviendo su tarea y también avanzando el tema de los muros. Muro pantalla y los otros tipos de muros que igual el ingeniero les va a explicar. Probablemente haga una tarea y es más probable que haga una tarea sobre muro. Ya.
cubierto. Después de la entrega de su proyecto el 8, que igual lo voy aclarando, después del 8 usted ya no puede entregar nada. Es decir, yo voy a aceptar, pónganse tareas hasta el 15, todas sus tareas hasta el 15, porque es previo que todas sus notas estén antes de su examen, ¿verdad? Hasta el 15. Todavía hay flexibilidad de las personas que deben su primera tarea entregar hasta el 15, digamos. Hasta el 15, pero obviamente eso ya tiene su penalización, ¿no? No es lo mismo entregar tu tarea el primer día que entregar a 3 meses y medio, a 5 días que termine tu materia, ¿no? O sea, eso es obvio, ya. Pero a diferencia del proyecto, no se va a entregar los días posteriores. Se entregan el lunes hasta la medianoche y ahí muere. No hay más entregas. Así que ya están quedados advertidos. Es un proyecto. Eso ya no es una tarea, es el proyecto. Ya. Después del proyecto nosotros avanzamos, lo que hemos dicho aquí, o los 2 ejercicios, que es usualmente la tarea, de los cabezales, o hacemos una planilla enteramente desde cero hasta con el armado para su tarea del cabezal. Eso sería el sábado 10. Espera, esto es no, perdón, mayo. Eso sería el sábado 13. Ya para que ustedes estuvieran listos y preparados para su examen el 20. Y probablemente el lunes 22 puede llegar a ser su final y el 27 vaya a ser su instancia. Y así está el calendario actual. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se termina el semestre oficialmente el 4 de julio. Inclusive he escuchado que puede terminar el 8 si van a pedir tiempo para subir las notas, pero el semestre termina oficialmente el 4 de julio. Tendría que terminar el 4 de julio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y listo. Ya tenemos el itinerario. Clase, proyecto, clase, examen. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Nadie tiene dudas de su proyecto. Ya. Listo. Ya, si no hay más preguntas, chicos, vamos a terminar la clase hasta aquí. Como les dije, cualquier cosa de su proyecto, háblenme en interno para ayudarles. Igual estuve ayudando para su tarea del pilotaje. Algunos incluso me mensajean a 2 de la mañana, no me hago lío. Si yo estoy disponible, les ayudo. ¿De acuerdo? No me hago lío. Pero siempre y cuando insístanme, hay una fila y a veces contesto a 3 y obviamente aparecen más mensajes y esas 2 filas que me faltaba responder se bajan hacia abajo y me olvido. Insístanme. Incluso pueden llamarme, no hay ningún tipo de lío, chicos. O sea, yo soy su auxiliar y tendría que ya estar disponible para ustedes. No se preocupen en ese tema. Si no hay más preguntas, terminamos la clase hasta aquí. Buen fin de semana, mañana es día del patrón, vayan a pasear y probablemente la próxima semana vamos a tener un fin de semana largo porque jueves y viernes son feriados. Así que creo que es buen día para que todos, inclusive yo, pongámonos al día y aprobemos nuestras materias, ¿no? Bueno, chicos, sería con eso todo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.